Buenas noches, amigas y amigos que esta noche sintonizan plataforma. Ya de regreso, estuve un par de semanas con un problema con el que no podía, digamos, expresar de forma auditivamente adecuada, o sea, estaba súper ronca, no podía hablar, pero bueno, aquí estamos ya de regreso, ya con la salud en condiciones óptimas y lista para seguir entonces generando este espacio en el que conversamos, en el que platicamos, en el que sembramos ideas, criterios que nos permiten precisamente generar un espacio de debate tan ausente por estos tiempos, tan difícil además. Y pues bueno, enhorabuena existen estos espacios. Un abrazo grande para la gente que nos sintoniza en Estados Unidos, en Canadá, en México, en el resto del continente americano, desde Europa, Asia, desde donde usted nos esté sintonizando. Bienvenidas las ideas, bienvenidos los debates, bienvenidas las diferencias, fundamentadas precisamente en todo un ejercicio de pensamiento. Cuando llegamos al ejercicio, por ejemplo, de la utilización de los medios a efecto de la ofensa directa sin argumentos como tal, es que definitivamente damos pie a todo aquello que responde única y exclusivamente a la emotividad sin un ejercicio de conexión directa con las ideas, con los planteamientos, con el trabajo de pensar, de tomarnos el trabajo de pensar y también de proponer en función de lo que hacemos. No del autoconocimiento, eso no existe. El autoconocimiento es una creación devenida precisamente de toda una construcción muy individualista en función de, o sea, al fin y al cabo, el conocimiento requiere un ejercicio de construcción que nos permite un sujeto y un objeto. Es decir, cuando estamos hablando del autoconocimiento, realmente somos jueces y parte. Entonces, en ese sentido, un día vamos a hacer un programa de eso, lo prometo. Eh, Hablemos entonces del conocimiento y de lo que esto implica. Estos días que estuve, bueno, ya hay un par de libros que creo que vale la pena comentar y platicar para que abone a nuestras usuales conversaciones de los jueves. Y es que precisamente hay un pensador coreano, es alemán de origen coreano, que ha escrito dos libros que a mi criterio son sumamente fundamentales para comprender no solo estos tiempos, sino que para también proponerlo en función de esta lectura de la que estamos hablando, ¿no? Una que se llama La Sociedad de la Transparencia, sobre ese vamos a conversar hoy, y posteriormente vamos a hacer la continuación sobre la sociedad del cansancio. Estamos hablando entonces de la sociedad del cansancio y la sociedad de la transparencia de este pensador Han, ¿verdad? Es, como decíamos, de origen coreano, y que lo quisiera dejar colocado en función del programa que tendremos hoy. He tomado algunas notas, me he dado la tarea de tomar algunas notas, entonces seguramente vamos a estar contrapunteando entre las notas que he tomado y la conversación que vamos a tener. Jung-Chul Han, que es esta persona que ha escrito bajo los criterios de reconocimiento de la sociedad, de la transparencia, nos expone una serie de criterios que creo que vale la pena conversarlos, ¿no? En primer lugar, nos habla de estas caracterizaciones muy particulares de la sociedad de la transparencia y expone la transparencia como tal, como todo un ejercicio de desnudez sin la precaución suficiente y necesaria en diferentes ámbitos en relación con lo que hacemos, ¿no? En primer lugar, habla del ejercicio específico que fluye de manera muy cómoda entre la transparencia y esta lógica del capital, de la comunicación y del control. Estos tres elementos se van convirtiendo al fin y al cabo o van hilvanándose al fin y al cabo con elementos muy propios como el cálculo, la dirección específica y, tal cual, como se comenta, todo un ejercicio de control que nos permite irnos uniformando en relación con un ejercicio individual autoinfligido que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta conversación. Y es aquí donde el autor lo que nos habla es que en principio fundamental la sociedad de la transparencia trabaja definitivamente con una lógica muy contraria al ejercicio de las sociedades en la modernidad. Es decir,
en la modernidad, donde existían estas metanarrativas o estas narraciones grandes, estas verdades contundentes, en el ejercicio, por ejemplo, ideológico, en el ejercicio político, en el ejercicio institucional, estas grandes verdades construidas y estos grandes relatos, narraciones construidas, devenían precisamente con el uso de la ciencia y esta lógica de ir abonando en función de la ciencia y sus hallazgos. Esto evidentemente ponía a las sociedades y sus expresiones diferentes en ejercicios de permanente contradicción, conflicto y, por qué no decirlo, también en un ejercicio de ocultamiento. Ya vamos a llegar a la arista de la política y vamos a hablar qué implica esto para el autor que expone estos criterios. En la posmodernidad, que es lo que nos asiste ahora, es decir, con la ruptura de estas grandes narraciones, de estas grandes verdades construidas anteriormente con estados de determinada naturaleza, con incluso la construcción de diferentes realidades construidas bajo el ejercicio de diferentes puntos de vista que podían dar la posibilidad de rebatir o debatir de acuerdo con los argumentos o construcciones de uno u otro grupo, encontramos, por su parte, esta posmodernidad fundamentada sobre todo en una sociedad muy positivista, en una sociedad en donde el ejercicio de contradicción es casi nulo, en donde no hay un extraño o no hay un ejercicio de conflicto directo, sino más bien hay una reafirmación permanente de ese lugar en el que yo me identifico y en el que me siento profundamente cómoda en relación con el ejercicio de pensar bajo argumentos sostenidos de por qué otro elemento o por qué otro en esa construcción tiene ejercicios distintos a los que yo realizo, observaciones diferentes a las que yo tengo, y por qué no se logra este ejercicio de concentración de argumentos más allá de la inmediatez de la aceptación del nicho mismo en el que me encuentro. Entonces, para el autor, evidentemente, la transparencia lo que hace es un fluir sin valla alguna. Cuando yo me muestro en la pantalla, cuando yo me muestro frente al criterio suyo, evidentemente fluyo en función de lo que puedo comprender y puedo yo entender que usted asumirá como transparencia en función de su propia construcción. Es decir, la transparencia para mí será tan relativa como esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el criterio que ejerzo y que sea bienvenido o no sea bienvenido de acuerdo con su propia construcción y su propio nicho. Hay que comentar que, por ejemplo, en la posmodernidad hay una ruptura de estos grandes bloques, de estas grandes narrativas, para dar paso a ese espacio tan amplio de la diversidad y que cada una de estas diversidades, ya vamos a ir también aterrizando y construyendo, no han hecho más que hacer propias sus verdades bajo una construcción muy identitaria y de aceptación de nichos en particular. En este caso, la transparencia para fluir sin esas vallas necesita, y ojo con esto, un tiempo transparente. ¿Y qué significa el tiempo transparente? El tiempo transparente significa que no existe pasado, es decir, no hay un parámetro de comparación en relación con la propuesta que estoy realizando en mi construcción. No voy a decir más narrativa, por cuanto la característica específica de la narrativa es mucho más compleja que lo que implica la información o el discurso. Entonces, este tiempo transparente tiene que ir precisamente investido de lo que en el presente, en la actualidad, en el momento en el que fluye la información, está sucediendo. Por eso es que abunda en este tiempo de sociedades transparentes un cúmulo de información suficiente como para mantener de manera reiterada, de manera permanente, un ejercicio no de pensamiento, sino que un ejercicio de reacción inmediata frente a lo que se está informando o lo que se está discursando en este caso particular, ¿no? En este sentido, cuando no hablamos del pasado o cuando negamos el pasado e incluso no nos damos a la tarea de reflejar un futuro en función de lo que estamos realizando, entonces definitivamente permanecemos de manera constante en un ejercicio presente una y otra vez martillado.
¿Qué necesitan también estas sociedades transparentes que nos asisten en la actualidad de acuerdo con lo que expone el autor? Habla de la existencia de la sociedad transparente desde una lógica de la mercancía como tal. Es decir, hay un todo uniforme que tiene, por ejemplo, un canon de belleza, una lógica de funcionamiento. Todo lo genera como una plataforma común, sea incluso los nichos en los que usted decida por una u otra razón participar. Lo uniformiza. Y si usted tiene, por ejemplo, una voz o un ejercicio de pensamiento disonante a esa plataforma, entonces evidentemente no hay solo un ejercicio de señalamiento desde esos nichos que se van nutriendo, como ya vamos a llegar, por el ejercicio de los datos. O sea, hay un control manejado desde cada like que usted da, cada me gusta, cada corazoncito, cada expresión que usted va nutriendo en la medida que usa las diferentes redes, plataformas, entre otras, y que le va gestando esta comunidad uniforme. Por eso es tan común que, por ejemplo, en las redes sociales encontremos cada uno de los nichos encontrados por sí mismo, no bajo una lógica argumentativa, sino bajo una lógica de pertenencia o permanencia en un ejercicio que simplemente me pone frente a un espejo y me coloca con otros que no necesariamente son otros, sino que tienen un ejercicio uniforme a mi criterio, a mi espacio y a mi aceptación en determinados temas en particular. ¿Qué significa esto? Que incluso en esta sociedad transparente, el tema de los precios nos muestra única y exclusivamente la variedad de los mismos y no nos hace cuestionarnos por cuanto no da un espacio de pensamiento, de gestión del conocimiento, de trabajo sostenido, de interpretación sobre lo que yo estoy trabajando, más allá que lo que en inmediatez se me coloca. Por ejemplo, cuando hablamos con el tema de las mercancías y los precios en esta lógica transparente de saber cuáles venden con mayor precio o con menor precio, se nos pierde en esta lógica de transparencia, de sociedades transparentes, de dónde viene ese producto, cómo se produce, quién lo hace, qué condiciones tiene quien lo realiza, quién invierte inicialmente y cuánto lo hace. Y en gestión de toda esa construcción es que se pierde la maravillosa narrativa que a estas alturas tiene una ausencia muy importante. En esta lógica entonces de mercancías, de precios, de mostrarnos tal cual con una selfie, con una foto mostrada de acuerdo al canon más aceptado en cuanto al amor, una relación incluso que ya vamos a hablar o ya vamos a llegar a esto en cuanto a la observación del amor como todo está bonito, está feliz, está contento o está contenta, la pareja va de maravilla entre otras que refleja la vida virtual más que la vida real, nos colocamos también en un ejercicio en donde hay una construcción de pluralidad de individuos, más no de colectividad. Hay un criterio de construcción en donde hay diferencias cuantitativas, más no un ejercicio de reflexión de la diferencia cualitativa en cuanto a esa pluralidad de individuos que encontramos aislado del nosotros. Es decir, sí, puedo tener un ejercicio plural, pero que no me lleva a un reconocimiento más allá de lo identitario, sino que un conocimiento reposado de lo que implican las relaciones entre unos y otros para poder llegar a hablar más allá de esa pluralidad de individuos que se teje precisamente bajo la lógica de esta transparencia. Las sociedades transparentes necesitan también a su vez un lenguaje transparente y es aquí donde voy a desmenuzar un poquito más el tema específico de la narrativa versus el discurso. Mucho se utiliza en periodismo y muchos de los que analizan el tema este de qué discurso dijo, qué dijo, entre otras, la palabra de la narrativa. Y es que hemos llegado al punto de aceptar que en esta posmodernidad y en construcciones de posverdades que poco tienen que ver con un ejercicio profundo de conocimientos, se nos haga prevalecer la lógica del discurso sobre realmente la construcción de la narrativa. La narrativa es precisamente
ese ejercicio de creación de un planteamiento. Y un planteamiento sustentado y matizado que tiene un inicio, tiene una temporalidad, tiene un contexto, tiene un ejercicio de desarrollo y tiene un fin de planteamiento. ¿Qué es lo que hace el discurso y es de lo que se nutre muchísimo el tema del lenguaje transparente? Pues tiene información, información muchísima que deviene precisamente de la data, es decir, tiene infinidad de la utilización de data en general. Además, data desnuda, es decir, números, como dicen, data dura, data fría, sin un análisis mucho más profundo en el que no necesariamente tiene un inicio y un final de contexto histórico como tal, no hay una narración en general, sino que hay un ejercicio de uniformización, sobre todo de las emociones. Y es aquí donde precisamente este tipo de lenguaje transparente, directo, concreto, sobre elementos muy específicos, dejan al desnudo este dato como tal y el poco ejercicio o la poca posibilidad de utilizar todo el mecanismo de observación, de creación, de contextualización y de gestación de pensamiento, porque no hay tiempo. Simplemente el discurso no da tiempo a procesar los elementos contextuales que hay alrededor de él mismo. Son en algunos momentos o en algunos tiempos de la historia, las personas necesitaban un espacio de ocio para crear, para imaginar, para recrear. Eso es lo que no tenemos ahora. Por eso el autor habla precisamente no solo de la sociedad de la transparencia, sino que también de la permanente lógica y existencia de la sociedad del cansancio, que es el que vamos a desarrollar en el próximo programa. ¿Qué necesita también la sociedad de la transparencia? Necesita personas transparentes. ¿Y qué son las personas transparentes en esta lógica, digamos, de comunicación? Es la creación no es más que la creación de este ser humano transparente en donde toda la gestación de lo que usted realiza, todo lo que usted realiza debe de ser así deseado y así mostrado de manera individual, no solo en las redes sociales, como un ejercicio de mostrarme quién soy. Sé quién quieras, sé quién eres, sé libre de elegir. Dicen muchos de los eslogans que invitan precisamente al consumo permanente de una marca A, B o C. Y es que en efecto, o sea, ¿qué significa esto? Significa llegar a un ejercicio de pensar o de gestarnos como un producto finalizado o terminado y mostrado así como un ser humano transparente. Mostrarte con tu pareja, en donde además no muestras los momentos de dolor, no muestras los momentos de construcción personal que implican equivocarte en la elección de tu propia pareja. Es muy triste tener que imaginar un mundo en el que no puedes tener diferencias ni siquiera con la persona con la que cohabitas, en la que realmente tener diferencias de criterio, de planteamiento, de incluso ver la vida, no es algo que esté a la orden del día para una construcción desde la alteridad, desde el otro, desde la diferencia, sino que desde este ejercicio de la felicidad del consumo en lo uniforme. No por gusto, Nietzsche decía precisamente que la construcción de una relación, o más bien todo el ejercicio de construcción basado hacia afuera, tenía que tener algo de magia, algo de velado, algo, el erotismo de hecho tiene que ver precisamente con dejar a la imaginación y no demostrar los desnudos totales, abiertos, plenos, como en las sociedades pornográficas nos hacen. Observar, ver, definir, consumir bajo determinados criterios. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre la magia del erotismo y entre la pornografía como tal. Es decir, dejar totalmente al desnudo, abierto, sin ningún criterio de creación, observación, contemplación, recreación, imaginación, nos hace ser las sociedades que ahora somos. Y eso se trabaja desde una perspectiva, un velo que podría llamarse transparencia en una definición políticamente correcta, pero no lo es. Hablemos para finalizar este segmento sobre la transparencia en la política. Y es que la política como tal necesita precisamente elementos contundentes como la estrategia,
como precisamente el ocultamiento de determinados elementos en función de lograr a objetivos específicos que se buscan en relación con el otro. No hay nada más antipolítico o apolítico que la transparencia como tal. Entendido como un elemento que no nos permite la transformación. ¿Por qué? Porque el dato se queda no desde el ejercicio, desde el planteamiento del conocimiento de la sociedad, sino que se utiliza desde una búsqueda muy burda, discursiva y poco posible de gestar transformación, que es lo que busca la política, desde lo que esto implica. La política transparente en este sentido no es más que la gestión de lo que ya existe. Nadie cuestiona realmente el sistema económico en el que vivimos. Nadie cuestiona el ejercicio profundo que realmente implica ser política. Nos quedamos en la superficialidad del precio, nos quedamos en la superficialidad de lo que dijo uno y de lo que contestó el otro, sin llegar a la raíz del problema del asunto. Y es que, al fin y al cabo, transparencia tampoco es sinónimo de verdad. Si buscamos los opuestos y los complementos, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Las búsquedas de la verdad en sí, como un ejercicio humano, filosófico, político, doctrinario, entre otras, necesita una permanente retroalimentación. No tengo más tiempo. Quisiera que igual vayamos profundizando. En el próximo programa vamos a hablar sí sobre la sociedad del cansancio, pero voy a terminar de juntar algunas ideas específicas sobre la transparencia, Facebook, Twitter, la inmediatez de mostrarnos como una incluso ¿verdad? Como un autocontrol frente a los demás. Vamos a hablar también un poquito más de Nietzsche y la apariencia versus la transparencia, y de lo que esto significa también en la construcción de sociedades que necesitamos encontrarnos en un ejercicio de pensamiento mucho más profundo que la superficialidad con la que contamos ahora. Soy Naida Acevedo Medrano, les mando un abrazo bien grande y nos vemos el próximo jueves.